Gracias. Buen día, mis hermanos. Si cerramos los ojitos un momento y con esto en mente oramos pidiendo al Señor que en su gran amor y misericordia sea obrando de manera especial. Es muy triste ver todos los incendios que hay. Se están quemando sembrados por cantidades. Se están muriendo animales carbonizados, completamente quemados. Hay muchas casas en riesgo de ser consumidas por estos incendios que se han presentado. El tiempo que demora la naturaleza para restaurar, el sufrimiento de los animales, el sufrimiento de las personas que están a punto o que han perdido sus cosas. Realmente hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Nosotros estamos de alguna manera en gran favor del Señor. Estamos disfrutando, aunque el calor nos haga sudar, aunque sintamos que los calores se nos suben a la cabeza, pero con todo y todo tenemos donde refugiarnos, tenemos donde estar. Pero hay otras personas que están en completa desventaja padeciendo todo esto. No nos alegramos solamente con nosotros, Señor, pero también sentimos el dolor de aquellas personas que están padeciendo esto. Y como lo decía, Señor, tu palabra lo ha declarado, que cada día el calor va a ser más sofocante, porque, como dice tu palabra, el sol calentaría 7 veces más de lo normal. Una profecía que parecía imposible de cumplirse, pero que la estamos viendo. Y que no hace más que decirnos, Señor, que los cumplimientos están llegando a su culminación para que pueda darse, Señor, lo que más se espera, que es el reino de tu Hijo Jesucristo sobre esta tierra. Pero mientras esperamos, Señor, nos presentamos ante ti para clamar por tu gran misericordia, por tu gran bondad, Señor. Clamar a ti, bendito Dios, porque de acuerdo a tu palabra creemos lo que ella dice, y dice que tus hijos tenemos una gracia especial, Señor. Hay misericordia sobre el ser humano, porque por eso no hemos sido consumidos de una vez, pero para con tus hijos hay una gracia especial, Señor. Tu favor, bendito Dios. Y como decíamos ahora, esas espaldas por allá puestas en esas terrazas, en el campo, en las tierras calientes, allá hay de tus hijos, Señor. Y en nuestra oración oramos, Señor, que en esa gracia especial tú refresques, bendito Dios, estos organismos, que tú los fortalezcas, Señor, que tú los habilites, bendito Señor, para estos tiempos, Padre. Dice la palabra que el sol no nos fatigaría de día ni la luna de noche. Y yo creo que eso sucedería por milagros, porque por un lado, Señor, la profecía que esto se calentaría más, pero por otro lado también la palabra, Señor, que no habría fatiga. Oramos que se cumplan milagros grandes tuyos, Señor, especialmente sobre tus hijos, y que a través de tus hijos tu misericordia se extienda para otras personas que puedan llegar a ver tu gloria en tus hijos, y que por ver tu gloria en tus hijos, Señor, ellos lleguen también a buscar en tu misericordia el perdón, la salvación y tu favor, bendito Señor. En el nombre de Jesucristo lo rogamos, lo pedimos, lo suplicamos, Señor, y lo hacemos, bendito Dios, agradecidos, porque tú nos das esta bendición de poder orar y ser oídos, y tú respondes de acuerdo a tus planes y tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, pues vamos a la palabra del Señor. Vamos a acercarnos, continuando la línea de lo que Él nos ha venido tratando, lo que nos ha venido guiando a que desarrollemos. Y el domingo pasado yo decía que los temas que estamos trabajando son temas
que de pronto a muchos tal vez no les llegue a interesar, pero eso va a depender de algo. Va a depender de su relación con Dios y va a depender de que su corazón esté interesado y que lo tenga como una prioridad, que Dios haga su voluntad en su vida. Entonces, cuando pensamos en esta directriz, que Dios haga su voluntad en nuestra vida, Él nos tiene que hablar de todo, y la palabra del Señor contiene todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios, pues tenemos que hablar de todo. Entonces, no solamente son los mensajes, como a veces pasa, mensajes evangelísticos, tratando de traer las personas. Y los mensajes evangelísticos, pues, son mensajes que tienden a ser muy sencillos. Permítame la palabra sin exagerar el tema, sino que a veces llegan a ser muy simples, muy básicos, porque es para que el que no conoce del Señor, pues conozca y se acerque. Amén. Pero cuando le hablamos a una iglesia que lleva 5, 10, 15, 20 años, o a cristianos que llevan 40, 50 años, ya no podemos aplicarle mensajes de motivación y mensajes evangelísticos. No, ya somos cristianos que hemos avanzado. No sé si madurado plenamente, porque la edad no es sinónimo de madurez. Ustedes saben que conocemos a personas muy mayores que son peores que un niño con las rabietas, ¿cierto? Pero entonces sí, se espera por lo menos que en ese caminar y en esa enseñanza que el Señor ha venido dando y que hemos venido disponiéndonos para que el Señor obre, pues hemos ido madurando, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando uno ya está madurando, uno no necesita la leche, sino que uno ya necesita que le den la comidita más sólida. ¿Dios sigue obrando? Sí. Dios sigue obrando de todas maneras, como el ejemplo que veíamos. Eso es un obrar de Dios, y a mí me importa es que Dios meta su mano en nuestra vida. Eso es lo que importa, ¿sí? Entonces Dios sigue obrando. Hablaba con un hermano, con mi hermano John James, hace un ratico en la oficina. Decíamos, sucede mucho, y aquí voy a decir algo que es interesante, que pronto usted lo ha pensado y se lo ha preguntado. Sucede mucho que al interior de las iglesias ya cristianas, iglesias como tal, no suceden los milagros con la frecuencia que uno quisiera verlos, o de una manera más pública, más visible, más notable. Pero en cambio, cuando se trata de eventos evangelísticos, sí es más posible ver más milagros, ver obrares especiales de Dios, espectaculares, que a este le calzó la muela, que a otro le quitó ese cáncer, que a otro le quitó yo no sé qué, y bueno, cantidad de testimonios. Y muchas veces al interior de las iglesias no pasa lo mismo. Y obviamente el Señor, los milagros del Señor son para todos sus hijos, pero todos sabemos que los milagros también llegan a ser, permítame la palabra otra vez, como el gancho, ¿no? Porque el Señor se manifiesta en esa persona que no le ha conocido, y Dios obra un milagro especial para que esa persona llegue a conocer a un Dios real y vivo. Y esa persona luego ya, bueno, algunos reciben el milagro y siguen por lo mismo, otros reciben el milagro y lo piensan mucho, y otros reciben el milagro y dicen Dios es real y se consagran al Señor. Sí, pasa de todo también. Al interior de las iglesias, Dios sigue obrando milagros, Dios sigue operando de maneras especiales, solo que los cristianos se vuelven más penosos para dar los testimonios también. Les cuesta salir. ¿Cuántas veces un hermano me dice, ay pastor, que me da una pena? Digo yo, dígamelo y yo lo digo. Usted se para adelante y yo lo cuento por usted, porque es que es necesario que veamos que Dios está orando, porque eso también afirma la fe de los que estamos oyendo, ¿verdad? Afirma la fe de todos los que estamos presentes. Pero entonces, en el sentido de lo que ella al interior del obrar de una iglesia, nosotros ya tenemos muchas cosas muy claras, o debemos de tenerlas por lo menos. Y entonces ya dejamos de ser esos niños o adolescentes y ya nos enfocamos más. Bueno, el niño y adolescente se caracteriza por ser muy egoísta, ¿no? Aunque algunos llegamos a la edad de viejitos siendo más egoístas que cualquier niño y cualquier adolescente, ¿verdad?
pero se confía, bueno, que el Señor está haciendo una obra en nosotros. Entonces, ya nosotros que hemos pasado por esas etapas, nosotros ya no estamos enfocados solamente, ya sabemos que Dios nos guarda, ya sabemos que Dios vela por nosotros, ya sabemos que tenemos el acceso al Señor permanente, ya sabemos que nosotros tenemos el socorro del Señor de manera continua, ya sabemos que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que nuestra vida sea prosperada en todo. Amén. Ya lo tenemos como principio de vida, ya lo tenemos como garantía de vida bajo la cobertura del Señor. Entonces ahora nosotros vamos dejando los ojos de estar puestos en nosotros y los vamos colocando en los propósitos de Dios un poco más amplios. Propósitos de Dios que tiene que ver ya con su obra, no solamente dentro de mí, ni solamente dentro de una capilla, sino lo que tiene que ver con todo el entorno, lo que tiene que ver con un país, con el mundo mismo. Y entonces la iglesia ya va pasando a esas etapas donde se conecta con Dios y sus propósitos universales, sus propósitos eternos. Y eso demanda que nosotros nos hayamos metido, a estudiar la palabra en todas esas temáticas. Sí, ¿cuál es el propósito central de Dios con esta creación? ¿Quién me lo dice? Voy a pedirle un poquitico más bajito. Gracias. Es linda la música, solo que me está como retumbando mucho en la cabeza, pero es una bendición. ¿Qué decía mi hermana? Establecer su reino. Amén. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué que se estableciera su reino? Que esto aquí fuera, Dios crea esta tierra para colocar a la humanidad, para que esta tierra y la humanidad llegásemos a ser una sucursal del cielo, no como es Cali, ¿no? Que dicen que es la sucursal del cielo, pero está lejos de eso, sino para que la tierra con el ser humano fuéramos una sucursal del cielo. Pero ¿con qué propósito? Más allá de ser una sucursal del reino de Dios. ¿Perdón? Bueno, y aún así sigo preguntando ¿para qué? ¿Para qué y para qué? Para no irnos más allá. ¿Sabe cuál es el anhelo de Dios con su creación aquí, con esto que no existía pero que ya existe? Y donde colocó el ser humano para que la tierra sea llena de la gloria del Señor. Para que la tierra fuese llena de la gloria del Señor, para que fuera una sucursal donde se viviera aquí en este contexto lo que se vive en el cielo. En este mundo material se viviera lo que se vive en ese mundo invisible espiritual. Y por eso creó las cosas hermosas, y para gloria suya, para alabanza de su nombre, para que Él sea reconocido como el único, como el soberano. ¿Me hago entender? Entonces, todo esto fue para la gloria de su nombre, para la alabanza de su nombre. Entonces, nosotros no fuimos creados para que Dios fuera nuestro sirviente, sino para que nosotros seamos el motivo de su gloria y alabanza, solamente como por decir algo. Entonces, nosotros nos vamos enfocando en lo más amplio. Y cuando nosotros nos vamos enfocando en lo más amplio, nos vamos abriendo a todo lo que el Señor quiere. Entonces nuestra mentalidad va cambiando de ser algo que solamente pienso en mí, a ser algo que no solamente pienso aquí en comunidad, sino que ya pienso en esos planes universales. Y desde ese punto de vista podemos decir que la iglesia se va tornando en lo que se conoce como una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica. Y entonces hoy trataremos el último de los 5 ministerios que el Señor ha establecido. ¿Cuáles son? Comencemos con así, en este orden. No hagamos el de acá porque Edwin me regañó. Maestros, el de la argolla, pastor,
El dedo más largo. El evangelista. El profeta. Y el de apóstol. Y la característica de este es que este comparte con los otros cuatro. Con los otros cuatro. Tiene de cada uno un poquito. Entonces, cuando hablamos de el ministerio apostólico, se está hablando de la madurez de Cristo en la iglesia. Cuando se habla del ministerio apostólico, se está hablando de la madurez de Cristo en la iglesia. Y entonces el ministerio apostólico está establecido para que no solamente un hombre llegue a ser un apóstol, sino para que esa persona, ese hombre, ese apóstol, llegue a ser el instrumento de Dios para levantar una iglesia apostólica. Entonces van de la mano el ministro con la tarea que tiene con el resto de la iglesia, porque Dios no levantó apóstoles a la manera como se tiene hoy en día pensado, que es una persona que de pronto sabe mucho, conoce mucho y tal vez tenga algunos dones especiales, que ya se proclama apóstol y que comienza a tener un poco de cobertura sobre un poco de iglesias, que lo que voy a decir luego con motivo de causa, porque conozco muchos casos donde muchas veces es poner bajo cobertura de ese hombre que se puede ser autodenominado apóstol o pseudoapóstol, y entonces esas iglesias que están bajo su cobertura básicamente son para que, bueno, este hombre les ayude en cierta manera, pero una de las cosas que comienza a suceder ahí es que esas iglesias tienen que empezar a pagarle una cuota de afiliación. Entonces ahí es donde viene el tema de los diezmos para ese apóstol. Y así tenemos varios en este momento en el mundo, que inclusive llegan a ser algunos de los hombres más ricos sobre el planeta. Hay algunos dentro de esas coberturas de apostólicas que tienen plata la que usted quiera, porque todo es un control y un dominio para poder poseer. Esos son los pseudos, amén. Pero vamos a hablar un poco de los que son los verdaderos, amén, de lo que son los verdaderos apóstoles. Ahora, ¿qué quiere decir apóstol? La definición de apóstol. La palabra apóstol viene no de la Biblia misma. La palabra apóstol es una palabra que ya era usada en los tiempos de Jesús y es una palabra griega. Ustedes saben que el Nuevo Testamento también se escribió en griego, pero esta palabra no fue, digamos inspirada divinamente al interior de la iglesia, como sí sucede con otras muchas. No, esta era una palabra usada en el común, en el medio común. ¿Y qué quiere decir la palabra apóstol? Enviado, mensajero. Eso quiere decir apóstol. Enviado, un mensajero. Es un embajador, una persona que es tomada para que lleve un mensaje o para que realice una tarea en nombre de una persona, de otra persona, del que lo envía. Entonces eso es apóstol en el sentido más general. Ahora, ¿qué sucedió? Que cuando el Señor Jesús vino a la tierra a establecer el reino de los cielos, pero que este reino de los cielos debía de crecer hasta que se llegara no solamente al mundo conocido, sino a todo el mundo. Entonces el Señor nos dice la palabra en Lucas capítulo 6 versículo 16, nos dice que el Señor pasó toda la noche orando y ya en la mañana ya bajó de su espacio de vigilia personal y entonces llamó. Dice el versículo, bueno, yo puse 16 aquí, pero el 13, por favor, el 13. Y cuando era de día, había estado la noche, ¿qué había estado haciendo? Orando. Ahora ya, cuando era de día, llamó ¿a quiénes? A sus discípulos. Eran los más cercanos.
Eran los que han estado compartiendo con él, de la multitud. No eran solamente esos 12 que ya conocemos, sino que era toda una multitud. Pero después de estar en ayuno y oración, bueno, no, en vigilia más que todo, porque era de noche, porque uno no ayuna de noche, ¿no? Mi papá decía que él ayunaba de noche y hacía vigilias de día, pero así no es. Entonces cuando él sale de su vigilia, él, de la multitud, bajo la guía del Espíritu de Dios, ¿qué hace? Llamó a 12. Eran solamente discípulos. ¿Qué más dice el texto? Y escogió a 12 de ellos, a los cuales ¿qué? Mire, primero eran los discípulos de Jesús, pero ahora ya Jesús los llama con una intención. Y la intención es que ellos son los que van a seguir la obra de la misión divina, porque Cristo vino para cumplir la misión del Padre. El plan perfecto ya ha gestado desde la eternidad. Entonces Jesús vino, establece el reino, hace la primera tarea. Él fue el primer apóstol, ¿no? Jesús fue el primer apóstol del reino de los cielos, en el sentido estricto de la palabra, porque Él viene enviado por el Padre a cumplir la misión del Padre en cuanto a ya la redención, establecer el reino aquí, y además de eso, levantar un grupo de hombres y mujeres que siguieran la tarea para que el reino de los cielos se extienda. Entonces, a estos 12 que eran discípulos, permítame la palabra, básicos, dice, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces Jesús toma esa palabra que se usa en el mundo común desde este tiempo, la toma y dice, es que ustedes van a ser mis mensajeros, ustedes van a ser mis enviados, ustedes van a ser mis embajadores, ustedes van a ser embajadores en el nombre del reino de los cielos. Vaya, qué cosa tan especial, ¿no? Uy, cuando yo me pongo a mirar eso, qué espectacular que esté uno metido así como una congregación así general y llega y le diga usted y usted y usted y usted y usted y usted, dice como Él quiso, también dice otro pasaje como Él quiso, vengan que es que ustedes van a estar conmigo, van a permanecer conmigo y yo los voy a enviar a predicar y les voy a dar autoridad, porque ustedes van a ser los embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Entonces de allí se incluyó en el contexto cristiano el término apóstol. Apóstol se incluyó a partir de ese momento. Entonces desde el punto de vista bíblico, cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, les dio la connotación de ser escogidos para que llegaran a ser embajadores, mensajeros, que serían enviados por todo el mundo, llevando el mensaje del evangelio, estableciendo, expandiendo el reino de los cielos y edificando la iglesia. Edificando la iglesia. Dice en otra parte que cuando el Señor marcha, se va a la gloria celestial, dice que primeramente Él estableció apóstoles. Es decir, que lo primero que el Señor hizo dentro de todos los ministerios, aunque lo tengamos en el punto último de las predicaciones, fue lo primero que Dios hizo, fue el primer ministerio de los 5 que el Señor estableció. Primeramente, apóstoles. ¿Por qué? Porque vamos a ver para qué los establecía propiamente y cómo iban a ser ellos. ¿Les interesa o no? Pastor, hábleme cómo me puedo ganar una platica esta semana. Queremos saber cómo puedo, o queremos conocer la voluntad del Señor. Uy, 4 o 5, Padre, bendice a esos 5 que están aquí conectados. Entonces, el Señor les va a entregar la tarea de predicar el evangelio. A través de la predicación del evangelio nacerían muchas personas de nuevo, lo que quiere decir que el reino de los cielos se extendería hacia esas personas. Pero esas personas llegarían a conformar un cúmulo, un grupo gigantesco, al cual luego se le llamaría la iglesia. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra iglesia?
La palabra iglesia viene del término de una palabra griega que es eclesia. Luego dos K seguidas, L-E-S-I-A, eclesia. Esa es la palabra griega y quiere decir los llamados afuera. Entonces, de todos los que se iban convirtiendo, son las personas que aunque estaban en el mundo o estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, sino que hemos sido llamados aparte a ser santificados, consagrados como cuerpo de Jesucristo y además de eso como hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que estamos aquí, pero somos llamados aparte. Y no solamente los domingos por la mañana, ¿no? No solamente el domingo por la mañana usted es llamado aparte, sino que usted fue tomado por Dios y puesto aparte para Él. Entonces, ¿qué iba a pasar? Esa iglesia que se iba a ir creciendo, iba a ser necesario edificarla, organizarla, que pudiese haber una iglesia visible. Y ahí surge la necesidad de entender entre la iglesia universal y la iglesia local. Porque la iglesia universal está compuesta de todas las personas, hombres y mujeres, desde el más niño hasta el más adulto, que con entendimiento haya reconocido a Jesucristo como su Salvador, ya forma parte de la iglesia. Entonces, ahí viene la palabra que tomó el catolicismo para ellos, que no les pertenece propiamente, porque ahí viene la palabra que todo hombre y mujer que en cualquier parte del planeta y que a partir del nacimiento de la iglesia ya en el primer siglo y hasta el día de hoy haya reconocido a Jesucristo como su suficiente Salvador, es iglesia. Y entonces, por ser universal, es católico. Porque la palabra católico quiere decir universal. Entonces no existe como tal exclusivamente una religión católica. O sea, se llaman ellos aparte, como nosotros somos la verdadera iglesia universal. No, señor. La verdadera iglesia universal, la verdadera iglesia católica, está conformada por todos los hombres y mujeres en cualquier lugar del planeta, que desde que el Señor Jesucristo estableció la iglesia hasta nuestros tiempos y hasta que se acabe la gracia, seremos llamados iglesia, seremos llamados la iglesia universal. En ese sentido seremos católicos. ¿Me hago entender o no? Entonces, ¿pero dónde está la iglesia católica? La iglesia universal, ¿dónde está? ¿Dónde la vemos? Entonces, no se ve porque está regada en el planeta. Entonces, ¿cómo se hace visible la iglesia universal? A través de la iglesia, a través de la iglesia local. Entonces, era necesario que esa iglesia universal, que iba a ir creciendo, se iba a ir extendiendo, tuviese una organización a nivel local para poder cumplir con la misión. ¿Y a quién le entregó el Señor esa tarea? Puso primeramente apóstoles, porque a los apóstoles dos cosas. Lo primero es, dentro del contexto, los primeros apóstoles, que eran sus discípulos, iban a ser formados, enseñados, capacitados en la escuela de Jesucristo, que era en cualquier lugar donde quiera que estuvieran, había escuela con Jesucristo, porque ustedes saben que dormían juntos, caminaban juntos, comían juntos, y yo creo que hasta para ir al baño hacían fila juntos, andaban juntos para toda parte. Entonces, en ese proceso el Señor Jesús iba a irlos formando, para que ellos llegaran a tener una madurez que no tenían los demás. Porque los demás escuchaban el mensaje que se daba en general a toda la multitud, pero con ellos Jesús tenía un contacto más íntimo, más personal. Ahí era donde los discípulos le hacían preguntas, ahí era donde Jesucristo les aclaraba, ahí era donde los discípulos cometían errores y Jesucristo los regañaba, los corregía o los cascaba. Bueno, yo no sé cómo los cascaba, pero en todo caso Jesucristo los ponía en su sitio. Entonces, ellos fueron formados en la enseñanza, fueron formados en la experiencia del ministerio, porque los mandó a predicar y a ejercer autoridad, pero fueron enseñados aquí en las disciplinas,
Bueno, ¿usted por qué me está pidiendo que a mi lado se siente allá en el reino de la gloria celestial? Que un hermano a la derecha y otro a la izquierda. Este par de egoístas, orgullosos, prepotentes. Yo creo que yo le pegué una vaciada. Y así eran los discípulos. Entonces estos hombres fueron formados y llegaron a ser hombres muy maduros. Y ahí está la característica fundamental del ministerio apostólico: la madurez. La madurez. Con el Señor aprendieron a predicar, con el Señor aprendieron a pastorear. Todo lo aprendieron con Él. Porque el corazón pastoral de Jesús, cuando viene la prostituta que la iban a matar a piedra, y Jesús la defiende y le tiende la mano, un corazón pastoral. ¿Amén o no amén? También el corazón del profeta, cuando llegaba y le decía al que tenía que decirle: usted es hijo del diablo, mijo. Palabra profética dura, pero ¿la decía o no la decía? La decía. Cuando se sentaba y les explicaba las parábolas y todo eso, ¿qué hacía? Era maestro. ¿Sí? En Jesús se cumplieron todos los ministerios. ¿Cuál me falta ahí entre esos? Evangelista, pues ni qué decir. Los evangelios están llenos de mensajes, de parábolas evangelísticas. Era pues el gran evangelista. Entonces, al lado de él, estos discípulos iban a recibir una formación única. 3 años y medio andando con él. 3 años y medio andando con él. ¿Aprende uno porque aprende? Aprende. Ahora, luego no iban a ser capaz con todo lo que les iba a dar. Entonces dijo: pero les voy a mandar el Espíritu Santo para que Él les recuerde todo lo que les he enseñado. Esa era la obra que hace el Espíritu Santo en ellos. Entonces estos hombres fueron capacitados de una manera única. Conocían la doctrina. Ellos no se estaban inventando nada. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cómo Jesús interpretó el Antiguo Testamento y luego viene y lo aplica aquí en la construcción del Nuevo Testamento. Y estos hombres aprendieron la palabra, todo el recorrido de los profetas, comenzando desde el primero Moisés, de los profetas todos en la línea. Ellos fueron educados. Jesús citaba la Biblia todo el tiempo, el Antiguo Testamento. No estaba el Nuevo en ese tiempo, obviamente. Entonces él citaba el Antiguo y la doctrina de Jesús estaba acorde con lo que el Señor había revelado a los profetas. Ahora ellos estaban recibiendo toda esta enseñanza. Estaban siendo formados en esa escuela práctica, teórica, con el maestro allí, acostados al lado de ellos. ¿Llegaban a ser maduros o no? Llegaron a ser hombres maduros, que luego el Señor los envió. Ya cuando llegó el momento, id por todo el mundo, id por todo el mundo, para que hicieran la obra. 3 cosas iban a hacer ellos que quiero resaltarles aquí. Como hombres maduros ya y seleccionados de manera especial, lo primero que iban a hacer es ser los peritos arquitectos en la construcción de la iglesia. Ellos iban a ser los peritos arquitectos en la construcción de la iglesia. Primera de Corintios 3:10. Después de que Pablo ha estado hablando del apostolado y hablando de su ministerio como apóstol, lo dice aquí en el 3:10: conforme a la gracia que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El apóstol Pablo está hablando ahí. Yo, como perito arquitecto, ¿qué hizo? Puso el fundamento. ¿Y qué más? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Es decir, cuando pensamos en un arquitecto, para los que de pronto no conocen la temática y el ejemplo, ¿por qué lo coloca así? Sucede que en una construcción, el primero que sabe qué es lo que se va a hacer es el arquitecto. ¿Sí? El arquitecto es el que sabe el diseño de la construcción. Ya luego vienen los ingenieros, calculistas y todo eso, que son los que ya van a estudiar el suelo
para decir, el arquitecto quiere hacer esto en este terreno, vamos a estudiar el suelo para saber qué tipo de cimentación necesita. Eso ya lo hace el ingeniero calculista, ¿sí? Entonces, pero el que tiene en la mente todo el diseño, ¿quién es? El arquitecto. Y es el que va a, cuando los propietarios contratan a un arquitecto, él se va a apoyar en diferentes líneas de ingenieros. Necesitamos un ingeniero de estructuras, necesitamos un ingeniero de tuberías hidráulicas, de tuberías eléctricas, de gas, de telefonía y celular, de telefonía y todo eso, internet. Entonces va seleccionando y los deja abandonados y se va, y cada uno hace lo que le parece. ¿Qué tal que eso pasara así? ¿Qué tal que eso pasara así? Llega y, bueno, aquí está el diseño, ustedes lo van a hacer, nos vemos, me llaman cuando acaben. ¿Qué tiene que estar haciendo el arquitecto? Y si de pronto por alguna razón una columna no debe ir ahí porque el terreno no es el adecuado, entonces ya le van a decir, mire cómo modifica el plano, porque no se puede hacer eso en este punto, porque los suelos no le van a dar para la carga. Entonces el arquitecto tiene que sentarse con el propietario y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y cuadran otra vez, y el arquitecto tiene que estar en la jugada. Ahora imagínese usted que ya hicieron las estructuras y todas las cosas, y entonces vienen los eléctricos, la ingeniería eléctrica toda, a meter todo el sistema eléctrico, pero a la vez llegan todos los que instalan gas. Ambos tienen que a veces romper paredes y todo eso, y se agarra cada uno a romper a su manera. No, es que yo voy a meter mi gas, a mí no me importa por dónde va la electricidad. Y el eléctrico dice, no, a mí no me interesa por dónde va el gas. ¿Qué pasa ahí? Una cipote crisis donde el proyecto no se va a desarrollar. Por estos que fueron formados, que fueron llevados a la madurez, tanto en la experiencia con Jesús como en el refuerzo que viene luego con la presencia del Espíritu Santo, entonces ellos iban a ser los arquitectos en la edificación de la iglesia. Y entonces es cuando el Espíritu les revela que la iglesia tiene que tener una estructura básica. Primero, tenemos que entender que la iglesia es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y esto quedó muy claro, y la doctrina viene de la palabra que recibimos de ellos. Pero como cuerpo tienen que entender que hay diferentes líneas de operación, líneas de funcionamiento. Entonces ahí vienen los 5 ministerios. Pero luego estos 5 ministerios, que serían 5 personas en particular, necesitan respaldo para poder llevar la obra que ellos no pueden solo. Entonces ahí vienen las personas que reciben los dones, las funciones y las operaciones. Entonces ellos van formando o van estructurando las iglesias de acuerdo al diseño que el Espíritu Santo también les iba diciendo. Entonces por eso es que los ministerios no surgieron como una gran idea de un ser humano. Los ministerios surgieron como una gran idea de Dios, del mismo Señor Jesucristo. Entonces Él fue, por eso dice, y Él mismo, hablando de Jesús, estableció, porque ese es su diseño. Ya son mi cuerpo, les voy a colocar unas funciones específicas y les voy a dar dones y operaciones a los miembros de la iglesia para que respalden estos ministerios. Entonces, desde esa perspectiva, los apóstoles iban construyendo iglesias apostólicas, iglesias estructuradas. Por eso dejaban pastores, por eso organizaban el liderazgo, por eso dejaban la doctrina bien plantada. Yo me quedo aterrado cuando el apóstol, cualquiera de ellos, el que fuera, llegaba a un lugar y establecía una obra. En un año le daban toda la doctrina que necesitara. Bueno, eran pueblos pequeños, no había televisión, no había celular, y entonces la gente estaba más desocupada. El trabajo era básicamente de día, en las noches como ya era con velita, ¿sí? Con candil. Entonces, ¿qué pasa? Había mucho más tiempo. ¿Cuántos vivimos lo del apagón con este presidente de bienvenidos al oscuro? ¿Cuántos lo vivimos? ¿Cierto?
Y dígame, yo me acuerdo eso porque a mí se me quedó tan clavado en la mente y en el corazón que volvimos a estar reunidos al lado de una mesa charlando como familia en la casa. A mí se me había clavado una espinita por aquí y se me había armado un ojo de pescado que llaman, eso que va cogiendo una carnosidad. Y ahí sentadito charlando, cogía un alfiler, lo clavaba en una vela, en el rabito de la vela, lo calentaba en la llama y charlando, lo iba cauterizando y así me los quité todos, un poco que tenía, compartiendo en familia. Entonces era que no había mucho que hacer. Entonces las iglesias se reunían todos los días. Todas las noches había reunión de iglesia. ¿Cuál era el programa más bacano que había en ese tiempo? Vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia que vamos a reunir y todo. Ahora hoy en día, vamos para la iglesia. No, tengo que darme el desafío. Más importante el desafío que un culto de miércoles. ¿Sí? Entonces, ellos iban construyendo iglesia. En un año les enseñaban palabra. Es decir, que esa congregación era en un momentico que estaban fundamentados en la escritura, estaban avivados por el Espíritu Santo que estaba compartiendo con ellos. Ya los lanzaban a que le compartieran a otros. Entonces, en un año, 2 años, tenían una iglesia apostólica funcionando. Obviamente, como digo, 365 días al año operaban. No era de miércoles y domingo, y algunos son solamente de domingo. No, era de todos los días. Por eso avanzaban tan rápido y también se fortalecían tan rápido. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Eran los arquitectos establecidos por Dios mismo, por el Señor Jesús, para que establecieran iglesias estructuradas, donde en cada congregación iban dejando por lo menos los ministerios que el Señor ya iba revelando, los iban montando. Bueno, usted se va a cargar de esto que el Señor le dio, usted se encarga de esto que el Señor le dio, y a cada uno le daban su parte. Ahora aquí este va a ser el pastor que se va a quedar dirigiendo, y ellos se iban ¿a qué? ¿A qué se iban ellos? A seguir haciendo lo mismo en otra parte, y lo hacían todo el tiempo. Entonces, esa era una de las tareas. Lo segundo que iban a hacer los apóstoles era ser fieles administradores. Y aquí quiero, miremos el texto de Primera de Corintios 4, 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Ya. Así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? Por servidores de Cristo, hablando del apóstol, ¿y qué más? Administradores de los misterios de Dios. Y si leemos el 2, que también está en la cita, entonces, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a quién? ¿A la gente? No, fiel al Señor, hacer lo que Dios les mandó a hacer. Ahora, aquí sacamos varias partecitas para comentarlas en breve. Dice que téngalos por servidores de Cristo. Servir dando a otros de la multiforme gracia de Dios, que desde que es de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ahora, aquí lo dice mismo, servidores. ¿A quién iban a servir? A la gente, pero no de acuerdo al deseo de la gente, sino que ellos iban a servir a la gente de acuerdo a lo establecido por el Señor. Entonces, por eso ya eran servidores del Señor para la gente, servidores del Señor para las personas. Lo primero. Lo segundo, administradores de los misterios de Dios. Y aquí en esta palabra administradores se puede pensar en dispensadores de los misterios de Dios. Dispensadores, es decir, Dios les entregó a ellos toda una riqueza celestial. Ahora ellos, ¿qué iban a hacer? A compartirla, a dispensarla en otras personas. Y ahí viene la palabra que nos cabe en la cabeza, un dispensador. ¿Qué es?
Algo que está lleno de un contenido y se usa para depositar en vasijas más pequeñas, ¿cierto? Para repartir. Entonces, ellos eran como los contenedores de todo esto que el Señor les había dado. Ahora, ¿qué iban a hacer ellos? A compartirle a las personas. En ese sentido, ellos eran dispensadores de los misterios de Dios. En el Nuevo Testamento hay muchos temas identificados como misterios de Dios. De hecho, lo dice en Efesios que uno de los misterios más grandes revelado para estos tiempos es la iglesia. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento habló de la iglesia, o por lo menos que se hablara de una manera abierta, no se hizo, porque era un misterio guardado para estos tiempos. Otro misterio que nosotros venimos trabajando, que esto no es tan elemental a veces de entenderlo y aplicarlo, el misterio de Cristo en vosotros. Tremendo misterio. Y yo le decía a los que se iban a bautizar, tan tremendo ese misterio de Cristo en nosotros, que ni al diablo se le pasó por la cabeza. Ni al diablo le pasó por la cabeza los planes que tenía el Señor: santificarnos para darnos su Espíritu Santo. Eso no se le pasó al diablo por ningún momento. Un misterio que nos fue revelado ahora. ¿Qué otros misterios tenemos? Que Israel, a pesar de todo, siga siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Otro misterio, esto de que va a haber un rapto. Vaya que es un misterio. Otro misterio, díganme alguno de ustedes, los que están despiertos. ¿Cuál otro misterio? Cristo muerto, sepultado y resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre, y que volverá para establecer otro misterio, el milenio en la tierra. Otro misterio, ¿quiénes van a ir al infierno? Van a ir, no están. En esto ya declaraba eso, en el infierno no hay nadie. En el infierno no hay nadie todavía, pero van a ir muchos. Eso es un misterio que hay que entenderlo. Otro misterio, ¿cómo se van a dar los tiempos? La gran tribulación. Que hay toda la gente que se pregunta y dice, y no, es que por allá dicen, que por acá dicen. ¿Por qué hay hasta confusión? Porque son ¿qué? Misterios. Pero ¿qué hizo el Señor? Se lo reveló a los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Se lo dispensaron a la iglesia y nos lo dejaron escrito aquí en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces ellos eran dispensadores de los misterios de Dios. Pero además de eso, por ejemplo, mire Mateo 13:11. Permítame que termine este punto porque ya cambiamos el tema para dentro de 8 días. Entonces necesito terminar. Mateo 13:11, ¿qué dice? Hablándole Jesús a los discípulos, les dijo: porque a vosotros os es dado saber qué. ¿A quién les estaba hablando? A sus 12 discípulos, que llamó también apóstoles. Les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ¿qué? No les es dado saberlos. Ya en su momento los apóstoles iban a ser enviados para enseñarlos. Y otro aspecto dentro de lo que dice aquí, lo que harían los apóstoles es administrar organizacionalmente. Y administrar quiere decir planificar, ordenar, multiplicar lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo se hace eso? En la iglesia local, ser administradores. Cuando dice el texto 2 que leíamos ahora, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Entonces, que fueran hombres y mujeres, en este caso ya unidos con los apóstoles, que organizaran la iglesia, que planifiquen en la iglesia, que la organicen y que multipliquen lo que Dios ha puesto. Porque a todos, empezando por los apóstoles, les entregó también la gracia de la multiplicación para que otros creyeran en el Señor. Ya llevamos 2. ¿Cuál fue la primera tarea de los apóstoles? Ser peritos arquitectos. La segunda es ser administradores fieles. Y en este caso de los misterios, del servicio y de la administración. Y por último, o como tema mayor,
ser padres y madres espirituales. Esta era una tarea que los apóstoles iban a cumplir. Miremos 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. Versículo 4, capítulo 4 versículo 15. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra ayos? La palabra ayos quiere decir instructor, un profesor, un cuidador. Entonces Pablo les dice: aunque ustedes en la iglesia hoy en día tengan muchos que los atiendan, los cuiden, les provean, ustedes para nosotros fueron los hijos, porque nosotros los trajimos al Evangelio a ustedes. Entonces, ¿qué eran? Padres espirituales para los hermanos en la iglesia. No padres como hoy en día, porque le cuento, un discípulo mío, bueno, un discípulo que Dios me puso en el camino, que fue formado en la palabra, que lo discipulamos de acuerdo a lo que tenemos como buenos aliancistas. Después, pasados unos años, él iba a hacer un evento aquí en el parque y vino y habló conmigo: pastor, pues como hemos conocido ya hace mucho tiempo y fui el que lo orientó en los caminos del Señor. Entonces me dijo: no, lo que pasa es que por respeto, pastor, y todo, pues yo quiero hacer un evento aquí, todo, ¿me lo permite? Pues claro, pues eso es público, imagínense. Bueno, cada vez que lo hicieron ese día, yo quise llegar temprano, pues como para estar con ellos y participar, pero no alcancé. Entonces cuando llegué ya se había acabado el evento. Entonces yo fui y pregunté a una muchacha que estaba sentada en una de esos dos muritos de cemento. Le dije: ¿dónde está Rubén? Y me dijo: Rubén, ¿cuál Rubén? ¿Mi papá? Entonces yo ahí mismo eché reversa en mi mente y dije: que yo sepa, no tiene una hija tan grande, porque esa hija era como de 25, muchacha como 25 años, y yo lo conocí soltero, sé cuando se casó, sé de sus hijos pequeños, y yo decía: hola, ¿será que este tenía algún enredo por fuera? ¿Sí? Yo pensé, este tenía su enredo por fuera porque este es que mi papá. Entonces yo le dije, yo me sorprendí: ¿él es tu papá? Que yo sepa, Rubén no ha tenido hijos, no tiene hijos tan grandes. Me dijo: no, entiéndame, pastor, él no es mi papá fisiológico, sino que él es mi padre espiritual. Y le dice papá. Y aquí hay una carita que dijo: uy, tan lindo, pero no tan lindo. Porque está bien que seamos padres espirituales para traer a muchos al nuevo nacimiento, ¿cierto? Que Dios nos permita, como dice, como nodrizas, como los que los reciben y los cuidan, parteros y nodrizas, recibiendo y cuidando. Pero padre espiritual, ¿cuántos hay? ¿Cuántos padres espirituales hay? Y a nadie más digas ¿qué? Padre. Y un día me lo encontré y le dije: hola Rubén, ¿de dónde sacaste vos esa bobada que vos sos el papá de toda esa poca gente? ¿Por qué tenés la gente enredada y engañada con esas cosas? Le pegué una vaciada, pero serio, porque a mí las cosas me ofenden, que cojan la palabra y la tuerzan para... Claro, porque ya en el contexto en que vi la cosa, es ese poder de control, de manipulación, y le dije: eso no se hace. Claro, eso no se hace, por eso el Señor advirtió. Ahora, que seamos padres espirituales, sí, y pueden muchos tener guías y tener discipuladores, pero el que fue el partero, el que le recibió en el Señor, pues qué bendición tan grande, que eso no se lo quita a nadie. Eso no se lo quita a nadie. Amén. Entonces estos apóstoles venían a ser los padres espirituales. Para ser un padre espiritual, estos apóstoles, ¿qué iban a hacer? A despojarse de sí mismos para amar a otros. Y eso es tremendo, porque si los hijos de uno a veces los quiere uno mandar al zarzo, a veces uno quiere coger los hijos y envolverlos en un papelito y mandárselos al Señor. Ahora cuidar los hijos ajenos sí que es bien maluco, porque usted no puede ni tocarlos ni con el ahí sí que ni con el pétalo de una rosa, oiga. Entonces es más complicado, pero hay que despojarse de sí mismo para cuidar a otros. Exige sacrificio, como las nodrizas que cuidan hijos ajenos, y se construye la iglesia como una familia. Eso lo iban a hacer los apóstoles. ¿Y a quiénes entonces les iba a ser dado ese ministerio? A personas
maduras, a personas con una formación bíblica sólida, con una experiencia de comunión con Dios sólida, y en esa comunión con una revelación del Espíritu para ir estructurando la iglesia. Y entonces por eso surgió el apostolado. Pero no puedo terminar sin que nos preguntemos: ¿existen apóstoles hoy en día? Y en eso hay un debate bien delicado. ¿Existen apóstoles hoy en día? La verdad es que no me acuerdo quién sacó 10 requisitos para ser un auténtico apóstol. No tengo en este momento quién lo sacó, pero también yo me preguntaría: ¿y quién le reveló esos 10 puntos? ¿O de dónde los sacó? Porque él termina diciendo que no, que ya no hay apóstoles, no hay más apóstoles. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y esos 10 puntos de dónde los sacó revelados o de qué? Bueno, argumenta mucho, sí, pero no. La palabra en Efesios capítulo 4:11 ya no lo dijo. ¿Quién estableció apóstoles? Jesucristo. ¿Seguimos necesitando evangelistas? ¿Seguimos necesitando pastores? ¿La iglesia sigue necesitando maestros? ¿Por qué no va a necesitar más apóstoles? Lo que pasa es que se acuñó la palabra a misionero en vez de apóstol. Entonces hoy en día se usa la palabra misionero. Entonces ya hay que entrar a hacer una cantidad de explicaciones, pero la palabra en la escritura no usa el término misionero, usa el término apóstol. Significan lo mismo, embajadores, enviados, es lo mismo, pero el origen de la palabra es distinto. Entonces ya decíamos que fue tomada la palabra apóstol de lo común en griego. El Señor la aplicó y dijo: ustedes van a ser mis mensajeros, amén. Y luego la palabra misionero viene del latín, de la Biblia en latín. Entonces uno piensa, si la palabra la tomó Jesús del griego y la trajo a la iglesia y quedó incluida en el Nuevo Testamento como apóstol, pero luego en el pasar de los años, cuando se traduce la Biblia del griego al latín, cambian la palabra apóstol por la palabra misionero, aunque signifique lo mismo. Mi lógica básica me dice: ¿por qué no me quedo con la palabra apóstol que la tomó el Señor Jesucristo mismo? Entonces deberíamos de estar no diciéndole a todo el mundo, a los que son misioneros, que los que son de verdad misioneros, sino diciéndoles apóstoles, porque son llamados para hacer una tarea. Ahora, es que ahorita los misioneros hacen de todo. Unos van y abren pozos de agua para las zonas, otros van y estudian medicina para ayudar a los enfermos y llevando el evangelio. Pero entonces uno ve muchos misioneros haciendo la obra de Dios, pero no haciendo la tarea apostólica propiamente dicha. ¿La tarea de qué? La tarea de ser los arquitectos de las congregaciones que planten iglesias y las estructuren. No van y hacen un trabajo, están un tiempito, ayudan a construir unas casitas de pronto donde se necesita y se van, pero no dejan iglesias establecidas necesariamente. Esos no son misioneros en el sentido de ser apóstoles. Son servidores de la obra y son enviados en el sentido apóstol, que fue enviado en una tarea, pero en el sentido bíblico, apóstol es el que se planta a edificar la iglesia, y de esos hay bastantes. La Alianza tuvo aquí a un misionero llamado David Obermoyer, y ese hombre plantó en su tiempo casi 150 iglesias aquí en Colombia. Ese era un misionero o apóstol. Era un apóstol del Señor. Ya falleció ese siervo de Dios. Ahora, ¿había más apóstoles después de los 12? Sí. Sí, por ejemplo, usted va a ver, no vamos a buscarlo ahora porque ya para terminar, en Hechos 14:14 se presenta a Bernabé como un apóstol. Y Bernabé no fue llamado por Jesús, era un discípulo de Pablo. En Primera de Tesalonicenses 2 se presenta a Silas como un apóstol. No era uno de los 12 que llamó Jesús.
Inclusive Jacobo, el hermano de Jesús, hijo de María y José, hermano en la carne de Jesús, llegó a ser un apóstol, porque llegó a tomar el ministerio de ella, llevar la obra y plantar iglesias. Entonces, si hay más apóstoles, claro, después de ellos hubo otros discípulos que llegaron a tomar la misión de plantar iglesias, y hasta el día de hoy hay hombres y mujeres o parejas que llegan a ser misioneros, porque estas personas son dispuestas, las toma una congregación o las toma una institución como la Alianza, les capacita, les da toda la formación y luego los envía a un lugar para que en ese lugar no solamente vayan a armar casitas, no solamente vayan a construir sanitarios de pronto, sino mientras hacen eso, ustedes tienen que construir iglesia y dejar iglesia plantada, que el día que ustedes salgan, esa iglesia tiene cómo seguir funcionando. Entonces hay apóstoles hoy en día todavía. Por eso el Señor los dejó dentro de los 5 ministerios. Ahora, una salvedad bien importante. ¿Cuál es la diferencia de un apóstol llamado por Jesús o establecido como apóstol por Jesús a un apóstol actual? ¿Cuál es la gran diferencia que hay que tener en cuenta? Dice la palabra del Señor que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No los profetas que se levantan diciendo, hoy me soñé, anoche me soñé esto, no ese tipo, sino los profetas a los cuales Dios les reveló la escritura, que vienen desde Moisés para acá, ¿no? Entonces, en ese fundamento, ahora entonces el Señor estableció la iglesia, cuya piedra principal, ¿quién es? Cristo mismo, dice la escritura, ¿cierto? Pero ellos, sobre la roca que es Cristo, y de acuerdo al Espíritu Santo, ellos fundamentaron la doctrina de la iglesia. Entonces, la diferencia con un apóstol de los que Jesús tomó y capacitó especialmente, con un apóstol de ahora, es que no pueden colocar más fundamento. Ya no hay más fundamento que colocar. El fundamento ya está puesto. Por eso, el que está edificando como apóstol hoy en día, cuídese cómo construye, porque no puede venir a decir no, es que en la doctrina de tal apóstol de Jesús, aquí vamos a corregir este pedacito, como pasa con las falsas doctrinas. Por ejemplo, el libro del Mormón es de las herejías más absurdas que hay en esta tierra. Un falso apóstol con una cantidad de enseñanzas absolutamente diferentes a lo que tiene la escritura. Eso es un falso apóstol, pero la gente, el mormonismo lo tiene como un apóstol a él, porque él llegó a colocar otro fundamento que el que ya estaba puesto. El que sobreedifique o pretenda sobreedificar a partir de Jesús otras doctrinas distintas a las que ya se establecieron por los profetas y los apóstoles, los 12 apóstoles, sea llamado anatema, dice la escritura. Maldito por Dios, separado para destrucción en el día del juicio. Por lo tanto, sí hay apóstoles que tienen que conservar la sana doctrina, pero además de eso, sí hay iglesias apostólicas. Y la iglesia apostólica es una iglesia que madura. Y cuando estoy hablando de iglesia, ¿de quién hablo? Cuando hablo de iglesia, ¿de quién hablo? Bueno, entonces estoy hablando de usted. Entonces, ¿hay apóstoles del Señor? Sí. ¿Y hay iglesias apostólicas? Sí. Pero entonces, para que la iglesia llegue a ser apostólica, tiene que ser una iglesia madura. No puede ser una iglesia incipiante. Y esa iglesia madura es la iglesia que se ha fundamentado en la doctrina, en la sana doctrina. Y es la iglesia que ha venido haciendo el Señor su proceso de formar a Cristo en nosotros. Es una iglesia que ha madurado también en el carácter. Es una iglesia que ha madurado en la comunión con el Señor y en la obra que se va haciendo. Entonces, la iglesia apostólica es la iglesia de usted que lleva tal vez 2, 3, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años,
Todos ese grupo de personas que ya llevamos un tiempo de ser cristianos, de ser convertidos, y que hemos venido leyendo la Biblia no sé por cuánto, y que se lee la Biblia, ahora ya la escuchan en el celular, pero que también escucha predicar a tal pastor, pero que le llegan los mensajes de devocional de no sé quién, que le llegan las cápsulas espirituales por aquí, mucho que lo tienen avasallado a usted a punta de mensajes. Ya debería de ser un superapóstol. La diferencia es que muchos solamente lo dejan en conocimiento. Se queda ahí parada la cosa. Entonces estamos hablando de los 5 ministerios, porque Dios para el tiempo de hoy tiene apóstoles y está levantando iglesias apostólicas. Las iglesias apostólicas no necesariamente son las iglesias ricas y que tienen. Las iglesias apostólicas son aquellas iglesias que manejan la estructura que el Señor ha dejado, 5 ministerios, que desarrolla los dones y las operaciones del Espíritu y que va ejecutando los 5 propósitos que Él también dejó en la palabra. Esta iglesia va avanzando, va creciendo, se va extendiendo y va cumpliendo la misión del Señor. Entonces, cuando hablamos de una iglesia madura, estamos hablando de usted. Y aquí viene la pregunta para usted. Después del tiempo que lleva conociendo del Señor y de estudiar y de recibir, ¿ya se siente parte de una iglesia apostólica? Y si no se siente parte, el Señor nos ha llevado a que tratemos estos temas para que usted conozca. Y después de conocer, para que usted diga: wow, yo estaba ausente a todo esto. Y resulta que yo estoy llamado a ser una iglesia apostólica. Y al darse cuenta, lo mejor que puede hacer es decir: Señor, si me colocaste aquí, si tú me has establecido en este lugar y me estás hablando de lo que es tu voluntad, de lo que es tu propósito, entonces yo fui puesto aquí para ser parte de esa iglesia apostólica aquí. Y entonces usted tiene que estar pensando en que, como una persona ya madura, su prioridad está en el reino de los cielos, confiando de que el Señor no descuida su vida personal, pero concentrado en el reino de los cielos. Y usted debe estar pensando: pero bueno, ¿y cómo vamos con todo eso? Entonces debe estar en su corazón ya disponiendo: Señor, me voy a dejar guiar de los directores, en este caso el pastor, que tiene que hacer las veces también de apóstol, organizando la iglesia hacia la perspectiva de ser una iglesia apostólica, pensando en que usted es la iglesia y la iglesia apostólica es usted, y que usted se dispone para ser orientado de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús. ¿Cuántos estarían de acuerdo respecto a esta voluntad del Señor? Colóquese en pies. Los que están pensando allí: Señor, si todo esto me lo has enseñado, es porque me estás diciendo: para esto te llamé. Sí, para salvarte. Sí, para bendecirte. Pero sí también para ser ese instrumento de Jesucristo. No importa la edad que tenga, no importa el conocimiento intelectual o académico que tenga, no importa. En la obra del Señor, desde el más sencillo hasta el más dotado, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, esa persona tímida o esa persona alborotada como el pastor, Dios los usa por igual. A cada uno le da su tarea. Y es lo que estamos orando. Hemos venido haciendo congregación, sí. Hemos venido construyendo, sí. Hemos batallado con muchas cosas que ya son pasado, muchas cosas. Y que el Señor ha dicho: la proyección es que esta iglesia tiene que estructurarse para ser una iglesia apostólica. Y eso está hablando de nosotros. Cierre sus ojitos y yo le invito a que usted personalmente le responda al Señor. Respóndale usted al Señor, porque el Señor habla en su palabra
y le habla a usted, obviamente a mí. Y si usted tiene 80 años, 90 años, bueno, Ofelita que tiene ya 90 y pico, Ofelia todavía puede decir: Señor, yo soy parte de esta iglesia apostólica que tú estás construyendo. Y el jovencito, la jovencita, que apenas se está estructurando, pero que está entendiendo el plan del Señor, decirle: Señor, yo soy parte de esta iglesia apostólica. Ya la declaramos porque tú estás estableciendo los fundamentos, Señor. Solamente nos resta, bendito Señor, decirte: guíanos, guía a mis directores, dígale, guía al pastor que tiene que tomar esta postura apostólica frente a la iglesia, guía a los servidores que están apoyando, guía, Señor, y levanta, confirma esos 5 ministerios al interior de la iglesia y confirma los dones, las funciones y las operaciones del Espíritu. Confírmalas, bendito Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, a ti mismo, Señor, que eres el soberano. Y Señor, nada de esto funcionaría sin la vida del Espíritu. Por eso, Señor, como tema central, como tema básico, hemos venido trabajando la relación con la persona del Espíritu Santo, porque es de tu mano, Espíritu de Dios, que se levanta la iglesia como tú quieres. Y aquí estamos, bendito Señor, en el siglo XX, en el siglo XXI que estamos. Ahora aquí estamos, Señor, en medio de todo lo que está pasando, en el tiempo que nos ha correspondido vivir, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, con todo lo que se está viviendo en este mundo, entendiendo que estamos en los tiempos que tú has establecido como los tiempos últimos, y que tú, Señor, levantarías, volverías a reavivar estas iglesias apostólicas, no según lo que han hecho algunos hombres, sino según lo que tu palabra nos enseña. Levantando iglesias sólidas, iglesias dependientes de tu Espíritu, iglesias que funcionan bajo la estructura que tu Espíritu enseña, iglesias que se mueven, se movilizan de acuerdo a los dones y ministerios entregados a cada miembro, iglesias, bendito Dios, que no solamente se fortalecen al interior, sino que van hacia la obra de extender tu reino, cumpliendo la misión. Señor, podemos ser un grupo pequeño en un lugar, Señor, particular y tal vez escondido de otros sitios más públicos, pero aquí tú nos has puesto, aquí nos has establecido, aquí nos estás hablando, aquí nos estás dirigiendo, y desde aquí harás tu voluntad con nosotros, Señor. Desde aquí tú la haces, la has venido haciendo y la seguirás haciendo hasta que logres lo que quieres. Y te damos gracias, Señor. Te agradezco con lo más profundo de mi corazón que sigamos siendo parte, Señor, de tu cuerpo, y que sigamos siendo parte de tus instrumentos, Señor, para lograr lo que tú quieres, para que se logre lo que tú has establecido, Señor. Oh, bendito Rey, qué privilegio, Señor, estar unido a través de tu Espíritu con Cristo mismo y con el Padre en su plan global, en su plan universal, ser nosotros parte de este proyecto celestial establecido desde la eternidad y que va hasta la eternidad. Gracias, Señor. Glorioso eres, bueno eres con nosotros. Te glorificamos, oh Rey del cielo. Te exaltamos y no podemos más que decirte: aquí estoy, Señor. No podemos más que decirte: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Dígaselo, mi hermano. No ponga su pensamiento en barreras. No ponga su pensamiento en obstáculos. No ponga su pensamiento en peros. Dígale: aquí estoy, y tú, Señor, guíame para aparejar todo, Señor. Oh, bendito Rey. Y no estamos hablando de plata, porque el ministerio no se soluciona solo con plata. Estamos hablando de ministerio de acuerdo a la estructura de la iglesia puesta, establecida por Dios en el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con personas, con piedras vivas que edificamos la casa de nuestro Señor Jesús. Dígale: aquí estoy.
con la simplicidad y la sencillez de su corazón. Aquí estoy a pesar de las barreras, Señor, tú sabrás cómo me guías para que los obstáculos sean superados. Aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor, de acuerdo a estos otros propósitos por los cuales me has llamado. Te bendecimos, amado Señor. Como iglesia oramos que se haga tu voluntad. Oramos que se cumplan tus propósitos y que establezcas tus planes en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias porque el que se ocupa de tu reino, Señor, tú te ocupas de sus cosas también. Tú velas por cada uno de nosotros. Maravilloso eres. A ti, Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor.